Y el día de hoy vamos a revisar el tema de la hipotermia terapéutica. Así que es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. El objetivo de esta charla es que ustedes conozcan la panorámica del rol actual que tiene la hipotermia en neurointensivo. Nuestro mapa va a ser ver un poco los antecedentes de la hipotermia, la fisiopatología disponible. Nuestro mapa va a ser evaluar los antecedentes de la hipotermia, revisar un poco la fisiopatología que hay detrás de la hipotermia, los métodos que tenemos disponibles para realizar hipotermia, qué evidencia existe para apoyar el uso de hipotermia en las distintas patologías y qué conclusiones podemos sacar en relación a la hipotermia. Partí mi conflicto de interés, lo que lo mostró en otras charlas, soy staff de medicina intensiva, hago investigación en neurointensivo, por lo tanto puedo denunciar por favor del neurointensivo, no poseo fondos de la industria. Bien, para iniciar el tema vamos a revisar algunas definiciones que nos enmarcan un poco cuál va a ser los límites de esta charla. La hipotermia, hoy en día se prefiere usar el término Target Temperature Management, porque engloba básicamente tanto la hipotermia como la normotermia. Y la hipotermia es la disminución artificial de la temperatura corporal. Se clasifica en grados dependiendo de la temperatura central que alcancemos, siendo ultra leve entre 35 y 36, leve entre 32 y 34, moderada 28 y 31, profundo bajo 10 grados. La hipotermia es bien antigua, la verdad es que es tan antigua como lo es la medicina. De hecho, Hipócrates de Pos recomendaba que las heridas de guerra se cubrieran con paquetes de hielo y nieve para disminuir el sangramiento. En el año 1803, el método ruso de organización consistía en colocar a los pacientes con nieve. Y en el año 1812, en las campañas napoleónicas, destacó este médico, el cirujano Barón de la Río. Él fue el que inventó el concepto de triage, la primera ambulancia, y el hecho de, en este caso, se dio cuenta de que los pacientes politraumatizados expuestos al frío sobrevivían más. Ahora, la historia moderna de la hipotermia comienza con un cirujano Temple Fay, en Filadelfia, que él trató una serie de pacientes, y eran pacientes post-operados, con tumores, infección sistema central y traumatismo cefalocraniano con hipotermia sistémica local. De hecho, esta es una foto de una de sus publicaciones. Aquí podemos ver un paciente que tiene un drenaje ventricular externo y está siendo enfriado a través de un método de hipotermia por el drenaje ventricular externo. En el paro cardiorrespiratorio, el interés nace básicamente con esta publicación de William Spencer, que hicieron hipotermia en pacientes que entraban en paro durante una cirugía. Pero fue este hombre, Peter Safar, el mismo que en el fondo nos dio la guía moderna de resucitación, que se interesó en estudiar sistemáticamente los efectos de la hipotermia en los cuidados por resucitación. Y de hecho, en relación a un poco al centro de Peter Safar y la evidencia previa de la hipotermia, es que en el año 2002 se publicaron estudios randomizados pequeños que fueron positivos y dieron pie a una gran investigación en interés de la hipotermia. Los vamos a revisar con detalle, pero básicamente fue australiano, que fue un paciente que tenía circulación después de un paro por fibrilación ventricular y hacían hipotermia por grado por 12 horas en los servicios de urgencia. Y el paciente correlativo de 9 centros europeos que hicieron hipotermia del 32 a 34 grados por 24 horas después de paro cardiorrespiratorio por ritmos desfibrilables. Y fue publicado ambos estudios en New England del año 2002. Revisemos ahora un poco la fisiopatología que hay detrás de la hipotermia. Los mecanismos de acción se pueden englobar en celulares y tisulares, siendo celulares
aquellos que cambian la función celular directamente. Por ejemplo, la disminución de cada grado de la temperatura cerebral va a bajar un 6% el consumo de oxígeno cerebral. Disminuye asimismo la excitosidad, los radicales libres de oxígeno, la propagación de depolarizaciones corticales, inhibe vías inflamatorias y inhibe vías proptotóticas. En cambio, a nivel tisular, estabiliza la rematoencefálica, disminuye el edema cerebral, disminuye la presión intracraniana, disminuye la inflamación y aumenta la angiogénesis. Pero hay mecanismos que son temperatura dependientes, es decir, en la medida que uno baja la temperatura desde la temperatura central normal sobre 37 grados, empiezan a ocurrir en forma proporcional a la disminución de la temperatura de estos mecanismos, como por ejemplo la disminución del metabolismo, el match que se hace entre las demandas y los aportes, por lo tanto se preserva la reserva de energía, la disminuye la producción de lactato y la liberación de aminoácidos excitatorios, que son culpables de la excitosidad como el glutamato y el aspartato. Y hay mecanismos que dependen del frío, es decir, que no son dependientes del grado de temperatura, sino que si hay frío, básicamente se encienden estos mecanismos, como el cambio de la expresión génica. Y en eso, por ejemplo, la disminución de proteínas propoptóticas como VAX y aumento de las proteínas antipoptóticas como BCL2, la disminución de la translocación del núcleo DNF, nuclear factor kappa beta, que es un gen, que es una proteína que enciende una serie de genes que tienen que ver con la inflamación. Aumenta la expresión de neurotrofina, de factor de crecimiento derivado del cerebro. Todos son factores que determinan el aumento de la sobrevida neuronal. Y aparecen algunas proteínas y hormonas que vamos a revisar que dependen del frío. Y entre esas proteínas y hormonas que dependen del frío, dependen del estrés activado por el frío, están las cold stress hormones y cold shock proteins. Son frío específicas. Yo les recomiendo revisar, si quieren ver en más detalle, estas vías activadas por el frío. Esta revisión que apareció en la revista que está dedicada a la hipotermia en el año 2019 por Jackson y Kochanek. Bien, brevemente, los cold stress hormones son algunas hormonas que se sabe que se activan cuando hay frío y generan una serie de cambios en el metabolismo. Por ejemplo, fibroblast growth factor 21 se enciende en respuesta al frío, se induce su expresión en la grasa normal y en la parda, en indigo y hipotálamo. Promueve el desacoplamiento del ciclo de Krebs con la producción de ATP en las mitocondrias, por lo cual esta energía se gasta en calor y no en producción de ATP. Promueve la cetogénesis y la movilización de lípidos. Esto estimula el eje hipotalámico, hipofisiario y adrenal, con lo cual aumenta la gluconeogénesis, sensibiliza la acción de la insulina y es un neuroprotector directo. Aquí, tanto en cold stress hormone como cold stress protein, todas aquellas que son neuroprotectoras han sido probadas ya sea en modelos in vitro, usando cultivos neuronales o cultivos astrocitarios neuronales, y han demostrado que frente a una anoxia conocida, por ejemplo glutamato, que produce excitosidad, el control sin, en este caso, fibroblast growth factor 21 y versus un cultivo tratado con esta hormona, disminuye la cantidad de muerte neuronal asociada a la anoxia. ¿De acuerdo? O también hay en algunos casos, variaciones con modelos animales. El más común usado es el modelo Stroke por ligadura en rata o ratón de transitoria de la arteria cerebral media. Iricina se produce a partir de una prohormona, ¿ya? La Phrenolopin like 3 domain, y se expresa en el músculo. Y se libera cuando el músculo se activa por el ejercicio o los escalofríos en relación a la hipotermia. Y la iricina va a activar a
PIPAL, que es la nuclear reacción perforadora activa del receptor alfa, y la grasa normal y posiblemente en ello, lo que va a inducir la producción de la hormona que vimos previamente, la fibroblast growth factor 21. Y también es neuroprotector directo. Vedolin-like promueve la conversión del fenotipo M1 M2 tanto en macrófagos como en microglias. Este fenotipo es un fenotipo antiinflamatorio, ¿ya? Y la vedolina también tiene efecto neuroprotector. Y la última hormona que se induce por frío es la sex hormone binding globulin, que transporta las hormonas sexuales, se eleva los ovocitos invernando y niveles asociados a reproducción a niveles elevados de estas hormonas se ha asociado a pacientes que tienen buena reproducción neurológica o PCA. En cuanto a las core job proteins, tenemos, por ejemplo, el hernia binding motif 3, que aumentan hipotermia, sus niveles dentro de las neuronas, disminuye sus niveles a lo largo de la edad, por lo tanto es menor los niveles endógenos en los adultos que en los niños, y tiene efectos neuroprotectores directos. También está el co-inducing hernia binding protein, que se aumenta también sus niveles cuando hay hipotermia dentro de la neurona, pero solo a temperaturas leves. Tiene un efecto neuroprotector pero controvertido, porque también promueve la neuroinflamación. Y está el reticulum 3, que aumenta sus niveles también de hipotermia dentro de la neurona y tiene un efecto proceludia, pero también, en ciertas condiciones, puede aumentar las vías apoptóticas, y al parecer esto depende de la edad, siendo neuroprotector en este caso en modelos animales jóvenes. Ahora, los estudios de ciencia básica de hoy en día de hipotermia y que demuestra efectos neuroprotectores suman 7.500 artículos. Después del 2015, esto es por el efecto del Euroten, de este estudio de hipotermia en Texas negativo, disminuyó un poco el interés, ¿ya? En la publicación de hipotermia dentro de como vía neuroprotectora. Pero para entender las diferencias que hay entre lo que es el laboratorio, los resultados preclínicos que son sumamente auspiciosos y lo que ocurre en la práctica clínica, tenemos que tratar de entender un poco cómo funciona la hipotermia. Ya hemos visto un poco la fisiopatología asociada, pero hay elementos destacables en el fondo, que es, por ejemplo, la oportunidad y ventana de tiempo de aplicar la hipotermia, la magnitud de la hipotermia y el tipo de injuria, que se combinan en diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos para iniciar la hipotermia? Esta es una pregunta muy interesante. Y, por ejemplo, va a depender un poco del tipo de injuria. En este caso, tenemos una injuria clásica por un modelo de stroke en batón, en donde se liga permanentemente la arteria cerebral media. Ustedes pueden ver aquí los marcadores del núcleo isquémico versus la penumbra. Es el núcleo, la depresión de ATP y la disminución de las corrientes directas bajo el centro de control. En cambio, en la penumbra hay supresión de la síntesis proteica. Y esta diferencia, este mismatch, que ocurre, se ve evidente a la hora, va disminuyendo a lo largo del tiempo y desaparece después de las 6 horas. Así sintótico después de las 6 horas, que coincide con los tiempos que conocemos nosotros, más o menos, para iniciar una terapia de refusión en stroke. Sin embargo, hay un módulo distinto, que es una ligadura transitoria de la tercera media. Un módulo de stroke distinto. Ocurre este fenómeno. Ustedes pueden ver que está la oclusión, ocurre el mismatch con un núcleo isquémico y una penumbra, pero cuando hay la reperfusión, esto desaparece y se recobran niveles de ATP, por lo tanto, desaparece el núcleo isquémico. Sin embargo, se echan a andar mecanismos que dan cuenta de una injuria tardía y aparece un núcleo isquémico después de 3 horas. ¿Menos temperatura es mejor? Bueno, aquí tenemos un modelo de stroke por ligadura de la arteria médica en rata y pueden ver aquí el volumen del infarto por la palidez del tejido. Estos son cortes de slice del encéfalo y ustedes pueden ver en nene una corte que fue sometida a normotecnia versus
H2, una que fue sometida a una hipotermia de 2 horas a 33 grados. Y pueden ver además inmunohistoquímica, donde se tiñe en verde la técnica de túnel, que está viendo la degradación escalonada del DNA que se asocia a la apoptosis, y en amarillo la aminoperoxidasa, que es una enzima que se encuentra dentro de los gránulos de los neutrófilos. Por lo tanto, más que infiltración y inflamación por neutrófilos. Y ustedes pueden ver que en normotermia tiene más volumen de infarto, más apoptosis, más inflamación, versus una hipotermia de 2 horas a 33 grados, una disminución del volumen de infarto, de la apoptosis y la inflamación. Sin embargo, cuando este experimento de 33 nos llevamos a una corte de 30 grados y vemos las diferencias que hay en volumen de infarto, tanto en el hemisferio como en la corteza y en el estriado, no aumenta la protección con temperaturas más bajas. Son iguales todas las injurias. Ya vimos que había un poco de diferencia sin una ligadura permanente o transitoria. Y esto nos da cuenta de que hay mecanismos detrás que son distintos. En el caso primero, de la ligadura que es persistente, hay un daño secundario para anoxisquemia. En cambio, en la que es transitoria, es isquemia de perfusión. Vamos ahora a cambiar un poco el foco y entender cómo podemos hacer hipotermia, porque hipotermia va a desafiar el sistema homeostático mejor regulado que tenemos, que es la termorregulación, donde tenemos un circuito, para ponerlo en simple, los aferentes sensoriales térmicos, la regulación que es a nivel central y la respuesta eferente. Esto se integra y que tenemos la representación gráfica de un corte sagital a nivel del tercer ventrículo, mostrando el hipotálamo, hipófisis, y los núcleos que están en el hipotálamo los que me interesa. Se integra a nivel del hipotálamo, donde tenemos núcleos como el hipotálamo preóptico, que está justo detrás de la lámina terminal, el núcleo hipotálamo anterior, el hipotálamo posterior, y esta zona muy especial en el piso del tercer ventrículo, que es el órgano vasculoso de la lámina terminal, que es una zona desprovista de barrera hematoencefálica. Bien, recuerden que la sistematización del sistema nervioso central, el dogma de que hacia lo que es ventral, sensorial y dorsal, lo diferente se mantiene. Por lo tanto, lo que ocurre es que lo primero es la aferente sensorial, que viene de la temperatura corporal de la piel, por los terminales periféricos de calor o frío, o la piel que hay terminales antisimilares, o neuronas que responden al frío y el calor, que se sabe que existen tanto en la médula espinal como en el núcleo preóptico. Entonces, tenemos esta aferencia sensorial que se integra básicamente en el núcleo hipotalámico anterior. Y además, ese núcleo hipotalámico anterior está influido un poco por lo que ocurre a nivel de el órgano vasculoso terminal, donde atraviesan, por ejemplo, algunos pirógenos, como la presencia de citoquinas, ¿ya? Que a nivel del preóptico van a aumentar la prostaglandina E2. Y esta prostaglandina E2, en el fondo, junto con la temperatura del cerebro, va a hacer cambiar un poco la aferencia sensorial y el set point. Entonces, esta respuesta finalmente se integra a nivel del hipotálamo, el núcleo hipotálamo anterior, y van a iniciar la vía eferente, que parte en el núcleo hipotalámico posterior, en donde tenemos básicamente tres respuestas. La presencia de un cambio de conducta, que es muy importante, y buscamos protección y calor. El apertura cerebral, cambiar el tono vasomotor de la piel, ¿ya? Y en caso de que queremos liberar calor, por ejemplo, aumentar la sudoración o producir calor a través de los calofríos. Es muy importante recordar que 2/3 de la aferencia sensorial proviene de la piel. Por lo tanto, si nosotros logramos controlar la temperatura de la piel, independiente de que el resto esté frío, logramos inhibir 2/3 de la aferencia sensorial. Y esta es la base de lo que conocemos como confratermia, que es uno de los recursos que tenemos al hacer hipotermia endovascular o centrífuga, es decir, del centro hacia afuera, en donde al calentar la piel y mantener el núcleo frío, podemos tener al paciente con menores niveles de sedación y de medicamento anticalofrío.
Es importante que recuerden este concepto de set point. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existe un umbral de temperaturas, ¿ya? En donde no hay respuestas, ya sea de producción de calor o de liberarnos de este calor. En caso de liberar calor, su duración, vasodilatación, y en caso de conservar el calor y producirlo, vasoconstricción y calor frío. Este umbral, en el fondo, que va a variar un poco de paciente a paciente, tiene que ver con la exposición que tengamos a un ambiente térmico neutral, que es el ambiente que no produce básicamente en nosotros respuesta, ya sea de producción o liberación de calor. Y este set point, en el fondo, puede cambiar dependiendo de la presencia de pirógenos o antipiréticos. Ahora, cuando ocurre una respuesta termorreguladora, tenemos que entender que, por ejemplo, en este caso, la vía diferente, que es cambiar el flujo sanguíneo de la piel, es una respuesta que se da con un grado de instalación muy rápido, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí, estos fueron voluntarios sanos, 7 voluntarios sanos, que usó prednisona y la Doppler para medir el flujo sanguíneo que había en la punta de los dedos. Y se cambió la temperatura central por la infusión de suero frío. Se cambió solamente 1.5 grados. Y ustedes pueden ver que este cambio, en el fondo, activa defensas de disminuir en este caso, reducir vasoconstricción a nivel de la punta de los dedos. Y ustedes pueden ver cómo es la ganancia del sistema en este cambio del flujo sanguíneo, ¿ya? En la medida que la temperatura se reduce prácticamente el flujo que hay en el punta de los dedos. Esto es casi una función de salto entre un estado y otro. Prácticamente no existe en la naturaleza, solo a nivel de la termorregulación, que es el sistema más finamente y más fuertemente controlado. Esta ganancia que tiene el sistema, uno la puede emular con, en este caso, con un gas anestésico de frenado. Ustedes pueden ver cómo se logra una pendiente que es distinta y que en este caso disminuye por respecto al control. Y disminuye entonces los gases anestésicos, las defensas contra la producción de calor. Bien, y también da el concepto de compartimientos. Bien, existe un compartimento que es el núcleo y otro que es periférico. Y esto nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en esta experiencia que son 8 pacientes sometidos a un bypass cardiopulmonar por cirugía de prótesis de aorta torácica, en donde en el baño María de los circuitos extracorpóreos se cambia la temperatura. Entonces, en este caso, se trata de hacer una hipotermia para proteger al organismo durante el bypass, ¿ya? Y se lleva a 17 grados y se aprovechó de medir la temperatura del núcleo y de la periferia y del núcleo usando tronco y cabeza con estos termocuplers que están acá en periferia de las extremidades. Y pueden ver que en ambos compartimientos tienen una cinética de enfriamiento y recalentamiento que es distinto, donde claramente el núcleo va a ser, en este caso porque está bypaseado la sangre, el núcleo va a ser mucho más rápido que la periférica porque hay una suerte de enfriamiento y calentamiento que es centrífugo del centro de la periferia. Existen 4 formas de transferir calor, ¿de acuerdo? Está entre básicamente a nivel de los mamíferos y los seres humanos. Está la conducción, que es básicamente el contacto entre dos cuerpos que distintas temperaturas, la radiación en forma de infrarrojo, la convección, que todos los fluidos en el fondo pueden sufrir este proceso donde en el fondo las moléculas van desde el sitio que está más caliente por actividad cinética se van desplazándose hacia donde está más frío, ¿ya? Y esto ocurre con el aire que rodea la piel, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso nuestro, nosotros somos capaces de, además, de evaporar. Hay evaporación.
y usamos este mecanismo para la sudoración. Que la sudoración es la única forma de eliminar calor cuando la temperatura del ambiente es superior a la corporal. Ahora, para hacer hipotermia, lo podemos dividir en métodos que son no invasivos y métodos que son invasivos. El método no invasivo, por ejemplo, está en inmersión en agua fría, ya el uso de bolsas de hielo, sábanas, que en la periferia lo que hacen es medir la temperatura, ya sea por sábanas que están enfriadas por aire o agua, pads de hidrogel frío, como por ejemplo el sistema del Artisan, ya cascos en el lugar que enfrían por agua. Invasivos tenemos, por ejemplo, la infusión de suero lactato de 4 grados 30 ml por kilo, ¿ya? El lado gástrico y rectal con agua fría. En vascular tenemos los sistemas como el ECMO, que se incorpora y yo cambio la temperatura del baño María. O obviamente lo que hacemos aquí en la Católica, cuando queremos hacer hipotermia, usamos el sistema Pulgar con los catéteres de Hartz, ¿ya? Que intercambian calor a través de unos balones que se inflan a lo largo del catéter. Y enfrían la sangre que rodea el catéter. Las hospitalidades también de hemofía están descritos en hinchada ventricular, como les mostré en la foto del cirujano Tempeh, determinan calor a través de la gente. Como dije, aquí usamos el sistema Kulga de ASIO, que es un método de hablar centípedo, que tiene un mayor control de la tasa de enfriamiento y de calentamiento. Y cuando hacemos hipotermia podemos reconocer varias fases. La inducción de la hipotermia, en la medida que vamos a tratar de llegar a la temperatura objetivo, la mantención de la hipotermia, ¿ya? Y el recalentamiento. Cuando queremos hacer inducción, lo importante es enfriar a tasa máxima. Y, por ejemplo, podemos inducir hipotermia con 30 ml por kilo de suero lactato. Eso puede estar disponible en cualquier urgencia. Y se puede completarla con la temperatura objetiva que llamamos de con, ojalá con dispositivos que ultraviolen para no verificar la temperatura. Pero se puede utilizar hipotermia básicamente como lo hizo el estudio de Berman en las urgencias australianas. Aquí, durante las inducciones que están muy dentro de los calofríos, que son más importantes, ¿ya? Y en el protocolo yo debo usar toda la lista que vamos a revisar, y en caso de no ceder, tengo que ser muy activo e incluso llegar al bloqueo muscular, porque lo que están haciendo estos calofríos es impedirme llegar a la temperatura objetiva por un lado, y otras partes están aumentando el metabolismo y deteriorando un poco los efectos benéficos de la hipotermia. Aquí en la mantención usted tiene que monitorear la temperatura del agua, ¿ya? En caso de usar un método controlado que use agua, por ejemplo, porque en el fondo la fiebre que tenga mi paciente se va a transferir hacia el líquido que está enfriando, en este caso agua. El monitoreo siempre los calofríos, prefiera un esquema anticalofrío y ojalá no llegue al bloqueo muscular. En el recalentamiento, nunca usted realiza recalentamiento activo, deje en forma vacía, o sea, desconecte el sistema de decidir el paciente y llegue a la temperatura normal, porque se puede producir un overshoot en el fondo y producir fiebre. Y además que un recalentamiento activo con una tasa muy rápida puede, aparte de producir fiebre, si el paciente, por ejemplo, tenía una supraemia cerebral disminuida, puede hacer una crisis de hipertensión intracraniana. Use una tasa que va en tratamiento de 0,1 a 0,3. Y cuando hay rebote de presión intracraniana, use tasas bajo 0,1 grados por hora. Y mantenga la normotermia por al menos 48 horas. En los calofríos, como evitamos los calofríos, bueno, esta escala en el fondo para primero medir el escalofrío. Tenemos del grado 0 al 3. En 0 no hay ninguno. En el 1 hay calofríos que se pueden palpar en el cuello o en el tórax. En cambio, a nivel moderado, involucra movimientos gruesos de las extremidades superiores junto con el cuello y el tórax, ¿ya? A veces tenemos que palpar básicamente los pectorales para dar cuenta del escalofrío cuando es leve, cuando es grado 1, ¿ya? Y el severo, hay movimientos que involucran las extremidades superiores e inferiores junto con el tórax y el cuello. Y usando esta escala de calofrío podemos tener este protocolo que por ejemplo está adoptado lo que usa la Universidad de Columbia, en donde siempre partimos con una base, que es dar antipirético, ya dar sulfato de magnesio, que
disminuye la probabilidad de que el paciente tenga escalofrío, ¿ya? Y la contratermia, que es todo el recurso de calentar la piel cuando usamos un sistema de enfriamiento centrípeto como el catéter Alcius del Pulgar, ¿ya? Y nos ayuda muchísimo a disminuir todos los otros medicamentos que tenemos que dar. Cuando los escalofríos son leves, puedo usar, por ejemplo, desmetamidina, P6, ¿ya? A nivel moderado, uso meperidina, ¿ya? La famosa petidina. A nivel profundo, ¿ya? O sea, son severos. Usted puede usar Propofol, ¿ya? Y en caso de no ser fármaco nada, toda esta toma de medicamentos, usted tiene que llegar al bloqueo muscular. Hay un paciente que estamos haciendo enfriamiento con el cooler y ahí está la enfermera que tiene un osito que calienta básicamente con hipotermia la piel. La betadina, la meperidina, disminuye el umbral para escalofrío. ¿Ya? Y esta es una experiencia, por ejemplo, bien antigua, del año 97, un nuevo voluntario sano que se hizo con aire y colchones de agua aparentemente en enfriamiento y se midieron los niveles de betadina en plasma con una bomba de jeringa. Ustedes pueden ver cómo a medida que aumenta los niveles de betadina cambia los umbrales de escalofrío en este caso, ¿de acuerdo? Y también las respuestas de sudoración y vasoconstricción también cambian en relación al uso de meperidina. Esto es importante, los efectos adversos de la hipotermia. Yo les conté en el fondo que la fase de inducción, en la medida que vamos bajando de 36, una gran cantidad de escalofríos que luego disminuyen notablemente cuando alcanzamos los 33 grados. Pero hay otras cosas que ocurren, por ejemplo, bradicardia, cuando ya estamos alcanzando 34, carga gasto cardíaco, y en la medida que nos mantenemos en esta hipotermia, desde 33 grados puede deteriorar la coagulación, alteraciones del medio interno como hipolemia, semiperilicemia, ¿ya? Y después revierten y pasan al otro lado cuando recalentamos. Y aquí, entre la mantención de la hipotermia, los macrófagos disminuyen la presentación de antígeno y aumenta el ritmo de infecciones. Y disminuye también el metabolismo de algunas drogas. Bajo 30 son comunes las arritmias ventriculares, ¿ya? Y una vez que recalentamos, empiezan a verse los efectos contrarios, hipercalemia, hipoglicemia, vasodilatación, aumento o no de la tasa de escalofrío, porque son mucho mayores los escalofríos entre los 36 y los 34 grados. Y aumento del consumo de oxígeno y posible rebote tanto de la temperatura como de la presión intracraneal. Revisemos ahora un poco la evidencia que sustenta la hipotermia en los distintos escenarios. Por ejemplo, partamos con el paro cardiorrespiratorio. Este fue el primer randomizado, el de Bernard, que se publicó en New England en 2002, que lo que hizo fue en 4 urgencias de Melbourne, Australia, como pacientes que hubieran llegado por fibrilación ventricular y que eran en coma por retorno de circulación y su hipotermia a 33 grados con infusión de suero frío y mantención convulsa, ¿ya? Por 12 horas. Y ustedes pueden ver cómo los pacientes con una discapacidad mínima o normales aumentan cuando se usó hipotermia. El resultado fue 49 versus 26%. Y cuando se ajustó por el tiempo, el retorno por la edad y el tiempo que demoraba la circulación, esto nos dio un odds ratio a favor de hipotermia de 5.25. Es decir, la hipotermia aumentaba la probabilidad de buena sobrevida en 5 veces. Este fue el colaborativo de Europa, publicado también en 2002, que en 9 centros europeos de Australia, Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia se hizo hipotermia de 32, 34 a 24 horas, usando sistemas de enfriamiento externo como Teracur, sábana o pechón de agua fría. 128 pacientes hipotermia, 137 anormotermia. Pueden ver las temperaturas distintas. Fíjense un poco los rangos. Vean que los pacientes que están en normotermia en este estudio, en realidad algunos de ellos estuvieron haciendo fiebre. Y los de hipotermia llegaron a los 33 grados. Y aquí vemos que el buen resultado neurológico fue 55 versus 39%. Y la sobrevida actuarial a lo largo del tiempo también fue mucho mejor en hipotermia. Los pacientes sobrevivieron más cuando se someten a hipotermia postpartum.
el ritmo de fibrilar, ventricular o taquicardia ventricular. Esto fue hipotermia por 24 horas. Entonces, hasta ahí estábamos bien, hasta que en 2013 Nielsen quiso reevaluar la hipotermia a través de comparar dos grupos. 36 grados, que le llamó normotermia, versus 33 de hipotermia. ¿Ok? De aquí involucró todo ritmo, no solamente a pacientes que llegan a fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, sino también a asistolia y disfunción electromecánica. Y hubo 33 grados versus 36. 466 pacientes versus 434 por 28 horas. Después ver las temperaturas, en un gran traslape de las temperaturas entre ambos grupos. Y efectivamente, pacientes en 36 grados se mantienen en promedio en esa temperatura. Y la sobrevida en el tiempo no fue distinta. ¿Ya? Entonces, este fue el primer golpe en el fondo de la hipotermia, que en el fondo 33 versus 36 no era diferente. Pero hay que leer bien 36. 36, si lo vemos con atención, no es la temperatura normal. Es un nivel de hipotermia ultra leve, en definitiva. ¿Por cuánto tiempo? Este estudio aquí que lo que hizo fue evaluar hipotermia en postparo 24 o 28 horas. Postparo en el fondo de la comunidad. Y la idea era ver si a 48 horas producía mejor resultado neurológico. Se comparó 24 a 48 a 33 grados con reclutamiento de 0,5 hasta grado 37. Y se evaluó a la pacientes que sobrevivían con buenos resultados neurológicos. Estas son las categorías en el fondo de CPC 1 y 2. El 1 es una buena performance cerebral, consciente, alerta, puede trabajar, puede tener un déficit muy menor, ¿ya? Y en 2 son aquellos con discapacidad cerebral moderada, consciente. El CPC 2 está consciente, alerta, es independiente parcialmente en la actividad de vida diaria y podría volver a trabajar en un ambiente protegido. Bien, entonces esto fue en 10 UCI de Europa y 10 UCI de Europa, que pueden ver básicamente que el objetivo de CPC tipo 1-2, 48 versus 24 horas, se logró un 69 versus un 64%, o sea, prácticamente no hubo diferencia. Y tampoco mucha diferencia en la mortalidad a 6 meses. Lo que sí hubo un aumento de los efectos adversos, 97 versus 91%, en los pacientes que someten hipotermia por 48 horas. Así que hipotermia por PCR por 28 horas solamente el riesgo, y quedamos de acuerdo que debe ser mínimo 24 horas. ¿Y qué pasa con los ritmos no fibrables? Porque hasta ahora, en el fondo, si vemos toda la evidencia, sabemos que los ritmos no defibrilares son los que más se benefician, y eso por los dos primeros RCT. El Nielsen en el fondo no comprobó diferencia y colocó todo tipo de ritmos defibrilares, defibrilares y no defibrilares. Aquí el Hyperion fue un estudio que se publicó recientemente en New England en 2009, ¿ya? Lo que hizo fue evaluar justamente si la hipotermia beneficia a pacientes tonizados de paros receptores por asistolía o disfunción electromecánica, ¿ya? La intervención fue 33 grados por 24 horas con tasa de reventamiento muy baja, 0,25 a 0,5, hasta llegar a 37 grados, versus mantener a los pacientes a 37 grados por 48 horas. Y se evaluó también el mismo índice que el estudio previo. Los pacientes serían con resultado neurológico. Las categorías CPC 1 y 2. Estos fueron en Francia, 25 UCI, ¿ya? Ustedes pueden ver que aquí las temperaturas fueron claramente distintas entre hipotermia y normotermia. Y si se fijan, las categorías 1 y 2 aumentan en el paciente que se hizo hipotermia, ¿ya? Aquí tenemos en el fondo el 5 y aquellos que fallecen. 1 y 2 sobreviven bien, ¿ya? Y aumentan.
De hecho, cuando vemos el total, vemos que 10% de los pacientes sobreviven con esta buena categoría versus 5,7%, y esto en ritmos no defibrilares, en ritmos tan graves como una sistolía o una decisión electromecánica. Así que hasta ahora la evidencia apoya su uso por paro y tenemos que recordar eso. Y que 36 grados, como el trabajo de Nielsen demostró, no es una normotermia dejada libre de albedrío, sino que es una hipotermia leve. Por tanto, debemos hacer hipotermia. Debemos hacer hipotermia entre, al menos la evidencia dice que entre 36 a 33 grados por 24 horas. En la física perinatal es otro ítem donde la hipotermia ha logrado buenos resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio que es un randomizado que se hizo en Estados Unidos a pacientes neonatos de 36 semanas que habían presentado cirugía moderada o severa, y se hizo hipotermia 33,5 por 72 horas versus un tratamiento estándar. 102 versus 106, y vamos a ver cómo la sobrevida fue mucho mayor en hipotermia. Y además hay un estudio de seguimiento a este en 2005, en donde estos se siguieron hasta los 7 años de edad y mostraron que estos pacientes que sobrevivieron tuvieron un buen desempeño sin retardo psicomotor. Aquí se quiere sobreviven más y sobreviven bien. Ahora, en el TIC, el beneficio es más controvertido. Estos son los estudios previos al Eurotem, como el de Marion, el de Jan, el de Gifton, que habían mostrado que algunos de ellos, como el de Marion o Jan, habían mostrado un aumento de que la probabilidad de sobrevivir con un resultado neurológico cuando se usa hipotermia en los pacientes con P grave. Sin embargo, el de Gifton, por ejemplo, no tenía diferencia a los 6 meses. Y llevó este estudio, que es el Eurotem, que se publicó en el año 2015, y fueron 27 centros de Gran Bretaña, Europa y Asia, en 18 países. El objetivo fue evaluar la hipotermia en el TIC con hipertensión intracraniana, pero que fuera refractaria a nivel de primer orden. Y primero 10 días con pic sobre 20 por más de 5 minutos. Y esto en medidas de primer orden, en el fondo, de aquí no involucra ni la hormonoterapia ni la sedación profunda. Y la intervención fue llevar al paciente 32-35 grados con suero frío 30 ml por kilo y mantenerlo 28 horas con un sistema de ojolas controlado versus control de la hipertensión intracraniana por protocolo. Y se evaluó que ocurría con el Double Open Score Extended a los 6 meses. Aquí tenemos las presiones intracranianas del paciente con hipotermia. No hubo diferencia. Sí hubo diferencia en las temperaturas alcanzadas. Me puedo decir que estos pacientes eran refractarios a escalón 1, básicamente. Y cuando vamos a ver los outcomes primarios y secundarios, en sacar se logra efectivamente reducir la temperatura. Sin embargo, cuando veíamos el consistente en los 6 meses, la presencia de hipotermia o ajustado para para variables que daban peor pronóstico, era en contra de la hipotermia, era a favor del grupo control. La hipotermia aumentaba en el fondo los palos de desenlace. En los primeros 28 días se murieron 60 pacientes en hipotermia versus 41 en control. Así que la hipotermia aplicada de esta forma es dañina. Más de 20 minutos de mercurio por más de 5 minutos sin haber optimizado el protocolo, sino usamos terapia sin usar sodio hipertónico, sin sedación profunda, claramente puede ser dañina. Y está este otro estudio grande y polar que lo que trató de evaluar si la hipotermia profiláctica es ambiente grave. Y como protocolo similar, suero frío 2 ml de solución fisiológica, llevaba 33-35, tenían en este caso 62 horas, 82 a 7 días si había hipertensión intracraniana versus el control. Y también se vio el consistente a los 6 meses. Y tenemos que finalmente se incluyeron 256 pacientes en el grupo de hipotermia y 239 en el grupo randomizado a normotermia.
Y las categorías del gozo estándar no fueron diferentes. A 6 meses fue 48,8 en hipotermia versus 49 en normotermia. Aquí por lo menos no se dio peor la hipotermia. Tampoco hubieron más neumonía ni nuevas hemorragias. Así que la hipotermia en forma profiláctica no sirve. Al menos me veían, pero no sirve. Ahora, cuando tomamos todos los estudios que han usado hipotermia grave y los ordenamos de acuerdo si el protocolo incluía control de presión intracraniana versus no, vamos a ver que aquellos que controlaban la presión intracraniana, todos los otros están a favor de que la hipotermia era benéfica, versus aquellos que no tenían control de la PIC. La verdad es que no eran significativas las diferencias. Así que la PIC tiene algo que ver, en el fondo, si es mi objetivo a controlar cuando uso hipotermia. Y de hecho, la hipotermia disminuye la presión intracraniana. Ahora, su potencia en disminuir la presión intracraniana está básicamente como herramienta, es una potencia intermedia, menos que el suero hipertónico salino, ¿ya? Pero más que manitol, la hiperventilación o los barbitúricos. Nosotros en una pequeña experiencia que publicamos, hicimos control de presión intracraniana refractaria en una corte mixta de pacientes y que eran refractarios estaban en escalón 3, básicamente. Hicimos control de la PIC versus tiempo y podemos dividirlo en aquellos que controlan la PIC sobre o bajo 20 y ver la dosis de PIC asociado a el control con la hipotermia o no. Y todos aquellos pacientes que mantenían un 19% más del tiempo la PIC sobre 20, a pesar de la hipotermia, todos ellos fallecieron. En cambio, los otros pacientes sobrevivieron. Por último, en el trasplante de órgano, la hipotermia también es benéfica y esto es un estudio publicado por Niemann en el año 2015, sobre todo a los donantes de riñón marginales, 281 pacientes versus 286. El rescate de estos riñones fue mucho mayor cuando se usó hipotermia. Tuvieron menos disfunción de primer injerto y difusión tardía de trasplante de diálisis, el uso de diálisis en la primera semana. Así que para resumir, bueno, es efectivo en el paro respiratorio y ya sabemos que también en los ritmos no defibrilables, es efectivo en la hipoxia neonatal, es efectivo para control de presión intracraniana, ¿ya? Podría tener cierta utilidad en la cefalea hipóxica de los adultos y el estrés isquémico. Y en el INTEC, básicamente, ya sea profiláctico o aquellos que tienen presión intracraniana, pero solamente factor escalón 1, no sirve. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los estudios que son preclínicos y los estudios clínicos? Bueno, porque la hipotermia es un problema de múltiples capas. Ustedes pueden ver aquí que hay muchas preguntas, que algunas de ellas las hemos logrado contestar en algunos escenarios, por ejemplo, la duración. Sabemos que 48 horas no añade nada en paro cardiorrespiratorio, pero en otros escenarios no lo sabemos. La tecnología, si hacemos el enfriamiento de superficie mejor que hacer, por ejemplo, el enfriamiento vascular. Los riesgos asociados a infecciones arrimas en el medio interno, pero ¿cuánta es la ventana que tenemos dependiendo de la etiología? Sabemos que, por ejemplo, si fuera un stroke, tenemos ventanas de menos de 6 horas, pero ¿qué ocurre en los otros escenarios? La profundidad, vamos a lograr 36 grados, 35, 34, 32. Y recuerden estas vías que son activadas por el estrés por el frío, que son neuroprotectoras. Por lo tanto, existe alguna corriente actuales de investigación que lo que están tratando de llevar es la hipotermia en una jeringa. Es decir, usar elementos que sean capaces de activar estas vías sin usar hipotermia y tomar los beneficios de estas vías y inyectárselo a los pacientes. Así que el futuro todavía nos aguarda mucha investigación por delante. Y para concluir esta charla, la hipotermia es la estrategia conocida de reproducción más potente que existe. La hipotermia, hoy en día se prefiere usar el término Target Temperature Management, desafía la termorregulación, que es el sistema de control más eficiente que existe. Y aquí básicamente nos tenemos que centrar en el manejo y control de los escalofríos. Los modelos que tienen isquemia cerebral global se benefician de hipotermia, como por ejemplo PC, paro respiratorio, la asfixia perinatal,
revisión de cadena refractaria, nefropatía hepática, probablemente algunos subtipos de TEP que tenían y que ser evaluados. Y el lactato sobre a 4 grados la mejor forma de inducir hipotermia y la más fácil, la 30 ml por kilo, y completarla con el uso de bolsas de hielo, ¿ya? En la medida que yo no tenga otros recursos. Así que todos podemos hacer hipotermia. Lo importante básicamente es protocolizar su uso, anticiparse a los riesgos que tienen y evaluar a lo largo del tiempo cómo me va con mis pacientes sometidos a hipotermia. Y para terminar, les dejo esta lectura, con estas recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva para el control dirigido de temperatura en pacientes neurolíticos, que responde varias de algunas de las interrogantes que hemos revisado a lo largo de esta charla. Eso es. Muchas gracias.